Normalmente, o sea, cuando pensamos en el sistema legal de un país, casi siempre nos imaginamos una estructura súper rígida, como un tablero de ajedrez, digamos. Ajá. Una estructura donde cada pieza tiene su lugar súper definido. Exacto. Y en este tablero, la Constitución Nacional es el rey. O sea, es la pieza suprema, la que dicta hasta dónde se puede mover el resto, el techo absoluto de lo que es legal o ilegal dentro de las fronteras de esa nación. No hay nada por encima de ella. Claro, y bueno, es una jerarquía bastante reconfortante, ¿no? Y muy predecible. Es la pirámide jurídica clásica que sostiene al Estado moderno, donde la soberanía nacional es intocable y las reglas del juego están perfectamente delimitadas desde el principio. Totalmente. Pero, y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Cuando entramos al complejo mundo del derecho de la integración, de repente un jugador nuevo se sienta a la mesa. Mira ese tablero perfecto y dice, bueno, en realidad, bajo ciertas circunstancias, ese rey puede ser acorralado y capturado por un simple peón extranjero. Sí, es un cambio de paradigma brutal. Y eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Así es. Hoy vamos a hacer una inmersión súper profunda en la arquitectura invisible de este sistema. O sea, vamos a elevar el nivel tomando como base los conceptos que se estudian en las clases universitarias, específicamente en la UBA Derecho, utilizando la doctrina de expertos como Calogero Pizzolo. Exacto. Y vamos a analizar fallos históricos que, honestamente, parecen sacados de un thriller de Hollywood. Porque la premisa central que vamos a explorar rompe con toda esa tradición que mencionabas. A ver, vamos a responder a esa gran pregunta que desafía lo que creemos saber sobre el poder. ¿Qué pasa exactamente cuando la constitución de un país choca de frente contra una ley internacional dictada a miles de kilómetros de distancia? ¿Quién gana ahí? Y más importante aún, digamos, vamos a entender los mecanismos que permitan que esa colisión tremenda no termine destruyendo todo el sistema, sino creando algo nuevo, una entidad supranacional. Para quienes nos escuchan hoy, la misión es desglosar los fundamentos del derecho de la integración. Vamos a ver cómo el modelo de la Unión Europea ha logrado algo que el Mercosur todavía mira un poco de lejos. Sí, muy de lejos en algunos aspectos. Tal cual. Y veremos cómo algo tan mundano como una simple factura de luz sin paga logró cambiar la historia de todo un continente. Pero bueno, para arrancar, me parece crucial definir de qué estamos hablando, porque firmar un tratado de libre comercio no es lo mismo que integrar sistemas legales, ¿cierto? No, para nada. Y ahí está la distinción fundamental. La doctrina, especialmente los análisis que hace Pizzolo en la UBA, traza una línea divisoria muy, muy nítida. O sea, históricamente, el mundo se ha manejado con el derecho internacional público clásico. El de toda la vida, digamos. Exacto. Ese sistema se basa enteramente en la cooperación. En ese esquema, los estados son entidades soberanas absolutas. Se sientan en una mesa redonda a negociar, pero nadie, absolutamente nadie, está por encima de nadie. Es lo que llamamos un derecho de coordinación. Ajá, o sea, yo te respeto, tú me respetas, pero yo mando en mi casa. Exactamente eso. Sin embargo, el fenómeno de la integración regional creó una especie jurídica totalmente nueva. Específicamente en Europa, ha nacido lo que la doctrina llama una variable normativa autónoma. Hablamos del derecho comunitario o supranacional. Ok. Y este nuevo derecho ya no se basa solo en la cooperación voluntaria, se basa en la subordinación. A ver si entiendo bien, porque quiero que desempaquemos esto con una analogía para que quede súper claro. Pensemos primero en el modelo del Mercosur, que entiendo sigue siendo intergubernamental. Así es, puramente intergubernamental. Bien, entonces funciona casi como un grupo de amigos decidiendo a qué restaurante ir a cenar. O sea, todos tienen que estar de acuerdo. Si un solo amigo se cruza de brazos y dice, no quiero ir a comer ahí, el grupo entero se paraliza. Tienen que negociar horas hasta encontrar consenso. Es una excelente forma de verlo. Implementarla igual. ¿Es correcta esta visión? Sí, capta perfectamente la mecánica de ambos sistemas. Fíjate que en el Mercosur, los estados jamás ceden su soberanía. Las instituciones que toman decisiones, como el Consejo del Mercado Común, están formadas directamente por los ministros de cada país. Claro, van los representantes directos del gobierno. Exacto. Cuando esos ministros se sientan en esa mesa, su único trabajo es defender los intereses nacionales de Argentina, de Brasil, de Uruguay o Paraguay. Las decisiones requieren consenso unánime. Y aquí hay un detalle técnico vital.
Para que una norma del Mercosur valga dentro de un país, se necesita un acto de transposición. O sea, a ver, el Congreso local tiene que recibir ese acuerdo regional, redactar una ley propia y recién ahí aprobarla internamente. Tal cual. El Estado se reserva el derecho de admisión de esa norma. Tiene la llave de la puerta. Claro. En cambio, en el modelo supranacional europeo, las instituciones están ubicadas por encima de los estados. Los países delegan el ejercicio de sus competencias soberanas. Wow, eso es fuerte. Ceden parte de su poder real. Sí, ceden el ejercicio de ese poder. Las decisiones en órganos clave, como el Parlamento Europeo, muchas veces se toman por mayorías, y los funcionarios de la Comisión Europea tienen estrictamente prohibido defender el interés particular de su país de origen. ¿Ah, sí? O sea, un francés no puede ir a defender a Francia. Exacto. Su mandato legal es defender el interés global de la Unión, y esa cesión de soberanía es el motor que le ha permitido a la UE escalar velozmente por las diferentes etapas de la integración económica. Justamente de eso quería hablar, porque entiendo que la integración económica es como una escalera, con varios peldaños, ¿no? No pasas de ser vecinos a compartir una moneda de la noche a la mañana. Definitivamente no. Y la ubicación en esa escalera define el nivel de madurez del bloque. La Unión Europea alcanzó la cima, lograron la etapa de unión económica y monetaria, armonizaron sus políticas macroeconómicas y a través del fundamental Tratado de Maastricht crearon el Banco Central Europeo y adoptaron el euro. Claro, el euro es el ejemplo máximo de esto. ¿Y el Mercosur dónde quedó en esa escalera? Bueno, los textos fundacionales del Mercosur, como el Tratado de Asunción, aspiraban a crear un mercado común pleno, libre circulación de bienes, personas, capitales. Pero al aferrarse a ese modelo de consenso intergubernamental que decíamos, los avances han sido lentísimos. Sí, a veces parece que están estancados. Y por eso la doctrina hoy clasifica su realidad actual apenas como una unión aduanera imperfecta. O sea, ¿ni siquiera pasaron del todo los primeros escalones? Pero bueno, volviendo a Europa. Si la Unión Europea funciona como esta inmensa junta directiva, que no necesita el permiso individual de cada país, la pregunta obvia es, ¿cómo se fabrican exactamente esas leyes que todos deben acatar? Porque no pueden simplemente, digamos, emitir decretos al aire. Tiene que haber una estructura. Por supuesto. La estructura es muy robusta, y el derecho europeo divide esto en dos grandes fuentes, el derecho originario y el derecho derivado. A ver, explícame el originario primero. El derecho originario funciona como los cimientos de hormigón de todo el edificio. Hablamos de los grandes tratados fundacionales elaborados directamente por los estados. Aquí destaca muchísimo el histórico Tratado de Roma, que allá por los años 50 dio origen a la Comunidad Económica Europea. Ok, Roma es el inicio. Y luego tratados posteriores como el de Maastricht o el de Lisboa. Es en esencia la constitución suprema del bloque. Perfecto, tenemos los cimientos. ¿Y cómo entra en juego el derecho derivado en ese edificio? El derecho derivado es todo lo que construye sobre esos cimientos. Son las leyes y regulaciones que crean las propias instituciones de la UE en su trabajo diario. Y dentro de esta fábrica de leyes hay dos herramientas principales que se estudian a fondo. Primero, los reglamentos. ¿Y qué hace un reglamento europeo exactamente? Un reglamento tiene alcance general. Es obligatorio en todos sus elementos y, lo más importante, es directamente aplicable. Nace en las oficinas de Bruselas y en el instante en que se publica en el Boletín Oficial Europeo, se convierte en ley vigente en todos los países miembros. ¡Wow! O sea, los parlamentos nacionales ni se enteran, no tienen que mover un dedo. Es como una tubería que inyecta la ley desde Europa directo a la vida de cada ciudadano. Tal cual. Una penetración jurídica absoluta. Pero luego tenemos la segunda herramienta, que son las directivas. Y aquí el método cambia bastante. ¿En qué sentido? Las directivas le imponen a los estados la obligación de lograr un resultado específico en un plazo determinado. Pero, y aquí está el truco, les otorgan la libertad de elegir la forma, el método y la ley nacional específica para alcanzar ese objetivo. Sí requieren ese famoso acto de transposición nacional del que hablábamos al principio. Exactamente. Necesitan que el Estado haga su parte. Pero espera, aquí encuentro un problema enorme de diseño, y supongo que la doctrina lo ha debatido. Si una directiva requiere que un país redacte activamente su propia ley para cumplirla, ¿no es eso una puerta trasera gigantesca para hacer trampa? ¿Cómo así? O sea, si a un Estado sencillamente no le gusta la directiva europea,
podría cruzarse de brazos, no dictar ninguna ley a tiempo y escudarse en que, bueno, la norma todavía no existe en su territorio. El ciudadano se queda esperando eternamente a que su país decida actuar. Fíjate que esa fue exactamente la gran crisis existencial que enfrentó el sistema europeo en sus primeras décadas. Parecía que los estados habían encontrado la laguna legal perfecta para ignorar lo que no les gustaba. Claro, la trampa perfecta. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, reaccionó de una manera brillante para cerrar esa puerta. A través de fallos que hicieron historia, como los casos Van Duyn y Frankovic, el tribunal creó un mecanismo de defensa. ¿Qué dijeron los jueces ahí? Establecieron que si un Estado es negligente, o sea, no transpone una directiva en el plazo fijado o la transpone mal, pero el contenido de esa directiva es claro, preciso e incondicional, bueno, entonces el ciudadano adquiere el derecho de invocarla directamente ante su juez local. No me digas. O sea, ¿que puedo saltarme a mi propio gobierno e invocar la norma europea? Exacto, exigiendo que se aplique contra el Estado infractor. ¡Qué fascinante! Básicamente el tribunal sentenció que un país no puede usar su propia pereza legislativa o su rebeldía como escudo para negarle derechos a su gente. Fiarse de su propio incumplimiento. E incluso fueron un paso más allá en el caso Frankovic. Instituyeron el principio de responsabilidad patrimonial del Estado. Eso significa que les tocan el bolsillo. Exactamente. Determinaron que si el incumplimiento de transponer una directiva le genera un perjuicio económico al ciudadano, el Estado no solo debe aplicar la norma, sino que está obligado a indemnizar económicamente a la persona afectada. ¡Wow! Eso sí que es poder. Y esa capacidad que tiene una persona común de pararse frente a un juez y exigir derechos basados en una norma internacional, creo que nos lleva directo al corazón del modelo, a esos dos principios fundamentales que le dan al derecho de la integración sus verdaderos superpoderes. Hablamos del efecto directo y la primacía, por supuesto. Conceptos que en la UBA se enseñan como los pilares de todo esto. Hablemos del primero. ¿Cómo funciona en la práctica ese efecto directo? El efecto directo es la capacidad automática que tienen las normas de la UE para generar derechos y obligaciones concretas para los individuos. O sea, ingresan instantáneamente a su patrimonio jurídico. No son solo acuerdos entre diplomáticos de traje, son reglas que el ciudadano de a pie puede palpar. Necesito un ejemplo real de esto, porque suena muy abstracto. El caso que inauguró este principio fue el célebre asunto Van Ghent en Los, en el año 63. Era una empresa de transportes holandesa que importaba un producto químico desde Alemania. Y de un día para otro, la aduana de Holanda decide aumentarles el arancel de importación. Y me imagino que la empresa, en lugar de simplemente pagar y quejarse en voz baja, decidió pelearlo, lo cual, argumentando leyes internacionales en los años 60, debió sonar a locura. Parecía una causa totalmente perdida. La empresa argumentó que el Tratado de Roma prohibía expresamente crear nuevos aranceles comerciales entre los miembros. El gobierno holandés, indignadísimo, se defendió diciendo, a ver, los tratados internacionales son jurisdicción exclusiva de los estados. Claro, como diciendo, tú eres solo una empresa de camiones, no tienes lugar aquí. Exacto. Argumentaban que un particular no tenía legitimidad para invocar un tratado internacional ante un juez local. Pero el Tribunal de Justicia dictaminó que el derecho comunitario constituye un ordenamiento jurídico nuevo, un orden a favor del cual los estados limitaron sus derechos soberanos. O sea, reconocieron que los individuos también son sujetos de ese derecho. Sí, dijeron que este derecho no solo obliga a los países, sino que crea derechos exigibles directamente por los particulares en los tribunales. Y una duda acá, ¿efecto directo es solo una herramienta para pelear contra abusos del gobierno? ¿O aplica también en el sector privado? O sea, entre vos y yo. Excelente pregunta. Lo que describimos con la aduana es el efecto directo vertical, el ciudadano enfrentándose a la estructura del Estado. Pero la jurisprudencia posterior estableció que también existe un efecto directo horizontal. ¿Cómo funcionaría eso? Significa que un ciudadano puede invocar una norma europea directamente contra otra persona privada o una empresa. Por ejemplo, si una directiva establece normas estrictas contra la discriminación salarial por género, una empleada puede demandar directamente a la corporación privada que la contrató. ¿Invocando el derecho europeo? Exacto. Invocándolo ante un tribunal local, incluso si su propio país todavía no ha actualizado sus leyes laborales internas. Claro. Y todo esto descansa sobre los hombros de los jueces locales, porque no es que la gente tiene que viajar a un supertribunal en Luxemburgo para cada demanda, no. Esa es la maravilla logística de todo el diseño.
La doctrina señala que cada juez nacional, desde el magistrado de un pueblo recóndito en España hasta la Corte de Apelaciones en Berlín, actúa simultáneamente como un juez de la Unión Europea. Tienen doble sombrero, digamos. Tienen el mandato inexcusable de conocer y aplicar el derecho europeo en sus sentencias cotidianas. Tienen que tratarlo con la misma fuerza que su propio Código Civil. Pero, a ver, paremos un segundo. Acá es donde siento que la teoría choca brutalmente con la realidad. ¿Qué sucede cuando ese juez de pueblo se encuentra con una ley local votada democráticamente por el Parlamento de su propio país y descubre que contradice totalmente una norma dictada en Bruselas? ¿A quién obedece? Bueno, y aquí entra el segundo gran superpoder, el principio de primacía. Y para entenderlo tenemos que hablar del caso que lo originó todo, la famosa historia de la factura de luz. El caso Flaminio Costa contra Enel. Exactamente. Año 1964. Es uno de los relatos jurídicos más extraordinarios del siglo XX. En esa época, el gobierno de Italia tomó una decisión política fuerte, que fue nacionalizar todo su sector de energía eléctrica. No entramos a valorar eso, pero crearon un gigantesco monopolio estatal llamado Enel. Ok, nacionalizan la luz. Sí. Y Flaminio Costa era un ciudadano italiano súper común, pero casualmente era accionista de una de las pequeñas empresas privadas que fueron absorbidas. Y como método de protesta personal, decidió negarse a pagar su factura de luz mensual. Un acto de desobediencia civil. Y por un monto de dinero que, por lo que leí de Pisolo, era absolutamente irrisorio. Irrisorio. Era una factura de apenas unas cuantas liras, insignificante económicamente. Pero Costa llevó su reclamo ante un juez conciliador local en Milán. Ajá. Su argumento era audaz. Afirmaba que la ley italiana de nacionalización violaba el Tratado de Roma, que protegía el libre mercado. El gobierno italiano intervino enseguida, argumentando que el juez no tenía nada que interpretar ahí. O sea, decían, esta es una ley italiana y punto. Claro. Decían, fue dictada por el Parlamento italiano y además es posterior al Tratado de Roma, por lo que derroga cualquier cosa firmada antes. Es el principio básico de que la ley posterior derroga a la anterior. Es la definición de David contra Goliat. Un juez de paz de Milán enfrentándose a todo el peso del gobierno italiano y a su Congreso. Y el Tribunal de Justicia Europeo intervino, a través de una cuestión prejudicial, para respaldar a David. Dictaminaron que el tratado había instituido un orden jurídico propio. Y aquí establecieron el principio de primacía. El derecho de la Unión Europea prima, prevalece absoluta e incondicionalmente por sobre el derecho interno de los estados. Sin importar las fechas. Sin importar si la norma local es anterior o posterior en el tiempo. Pero a ver, analicemos esto críticamente, porque quienes nos escuchan seguramente se lo están preguntando. ¿Me estás diciendo que un tribunal menor obtuvo el poder de ignorar por completo las leyes votadas democráticamente por los representantes del pueblo, solo por hacer valer una norma internacional? O sea, eso suena profundamente antidemocrático, casi como una invasión a la soberanía. Es una objeción totalmente válida, y fue el centro del debate en toda Europa durante años. Pero el tribunal justificó esta primacía mediante un concepto técnico vital, el efecto de bloqueo. El efecto de bloqueo. A ver. Explicaron que, si a un Estado se le permitiera anular los efectos de las normas europeas simplemente dictando una ley local contradictoria después, todo el andamiaje jurídico y económico colapsaría. Sería el fin de la integración. Por lo tanto, la norma europea bloquea e inaplica la norma local que se le oponga. Entiendo. O sea, la norma local no desaparece, pero se congela, digamos. Exacto. Y este principio, conocido como inviolabilidad, es la única garantía real de que las leyes europeas se apliquen de manera uniforme para todos en el bloque. Evita que cada país haga lo que se le dé la gana. Constituciones para permitir que una norma extranjera tenga semejante primacía. Ah, ahí es donde entra el derecho constitucional de la integración. Para que esto ocurriera de manera legal y pacífica, los estados tuvieron que hacer un complejo trabajo de ingeniería constitucional. Reformaron sus textos, asumo. Modificaron o reinterpretaron sus constituciones, añadiendo lo que la doctrina llama fórmulas constitucionales o cláusulas de habilitación. Son los mecanismos legales explícitos que autorizan al país a ceder parcelas de su poder soberano. Y existen diferentes tipos de estas fórmulas, porque supongo que no todos los países abrieron las puertas de par en par de la misma manera. No, ni de cerca. El material de estudio distingue categorías muy claras aquí. Primero están las fórmulas rígidas, propias de países como Alemania o Francia. Me imagino que protegen mucho lo suyo.
Totalmente. Son constituciones que protegen celosamente su núcleo duro, los derechos fundamentales, y exigen mayorías parlamentarias inmensas o reformas constitucionales pesadas para aprobar cualquier nueva transferencia de competencias a Europa. Ok, esas son las rígidas. ¿Qué otras hay? Luego tenemos las semirrígidas, como el caso de España con su artículo 93. Este permite delegar competencias, pero exige que se haga mediante una ley orgánica, que igual requiere mayoría absoluta. Y luego están las más permisivas. Sí, las flexibles, que permiten esta integración a través de leyes ordinarias, sin tantas trabas institucionales. Sin embargo, cuando cruzamos el océano y miramos hacia América Latina, la realidad cambia drásticamente. En nuestra región predominan lo que la cátedra denomina fórmulas detonantes. Fórmulas detonantes. ¿El nombre sugiere que dinamitan el proceso desde adentro? Es un término súper preciso. Se les llama así porque en la práctica imposibilitan o detonan cualquier intento real de crear un sistema supranacional. Brasil y Uruguay son ejemplos clarísimos de esto. ¿Y en Argentina cómo funciona? En Argentina se estudia mucho el artículo 75, inciso 24 de la Constitución. Aunque ese artículo habla de aprobar tratados de integración, exige condiciones tan estrictas, mayorías agravadas, un nivel de reciprocidad casi imposible de garantizar, que termina funcionando como una pared de ladrillos. Claro, te dicen que sí puedes integrarte, pero te ponen requisitos imposibles. Tal cual. Y esta estructura constitucional rígida y recelosa es una de las razones jurídicas de fondo por las cuales el Mercosur sigue estancado y condenado, por ahora, a ser un simple foro intergubernamental. Claro, porque la propia Constitución pone candados tan pesados que es, digamos, ilegal ceder poder a un tribunal regional. Pero, a ver, volviendo a Europa un segundo, supongo que los altos tribunales de esos países con constituciones rígidas, como Alemania, no se quedaron de brazos cruzados, aceptando pacíficamente que Europa les pasara por encima, con la primacía, ¿verdad? Para nada. Hubo una resistencia feroz y la verdad intelectualmente brillante. Y el mejor ejemplo es el Tribunal Constitucional de Alemania y su famosísima jurisprudencia Solange. Solange, ¿como el nombre? Suena así, pero la palabra Solange en alemán significa literalmente mientras que o en la medida en que. En los años 70, los jueces alemanes le enviaron un mensaje clarísimo a Europa. Les dijeron, aceptaremos la supremacía del derecho comunitario sobre nuestras leyes, mientras que, Solange, la Unión Europea garantice un nivel de protección de los derechos fundamentales equivalente al que exige nuestra Constitución. ¡Ah! ¡Qué inteligente! Es una advertencia directa. Sí, les estaban diciendo, no cedemos nuestro poder a ciegas. Si ustedes en Europa vulneran derechos básicos de los ciudadanos alemanes, nuestra Constitución volverá a imponerse y bloquearemos su norma. Es un jaque mate jurisdiccional. O sea, te reconozco como jefe supremo, pero te estoy vigilando de cerca. Exactamente. Y esto nos lleva al concepto más avanzado y fascinante de la doctrina de Pisolo. Él plantea que hoy en día ya no vivimos en esa era de obediencia ciega que sugería el viejo caso Costa contra Enel. La soberanía moderna ya no es un martillo que aplasta a la ley rival. ¿Y cómo lo define entonces? Pisolo define el escenario actual como una comunidad de intérpretes finales interactuando en un constante diálogo interordinamental. Diálogo interordinamental. Suena complejo, ¿eh? ¿Cómo funciona eso en el día a día? Imagina un inmenso diagrama de Venn judicial. En un círculo tienes al Tribunal de Justicia de la UE, en otro círculo a los supremos tribunales constitucionales de cada nación, y en un tercer círculo a tribunales supranacionales de derechos humanos, como el de Estrasburgo. Ajá, todos superpuestos. Exacto, y en lugar de pelear por ver quién tiene la última palabra absoluta, estos tribunales se citan mutuamente en sus sentencias, observan cómo resolvió el otro, adaptan sus interpretaciones de manera muy diplomática y evitan conscientemente chocar de frente. Entienden que si empujan la cuerda demasiado fuerte de cualquiera de los lados, el tejido se rompe. Exacto, ya sea por un nacionalismo constitucional muy terco o por una imposición europea súper autoritaria, el frágil sistema de la integración colapsaría. Por eso es una danza de equilibrio. Mantienen viva la seguridad jurídica sin sacrificar ni los derechos humanos ni la soberanía esencial. Es asombroso cómo partimos de conceptos tan fríos, digamos, como el derecho internacional, y terminamos viendo esta arquitectura viva de la diplomacia judicial moderna. Bueno, para sintetizar un poco este recorrido inmenso,
Comenzamos entendiendo esa fractura entre el clásico derecho de coordinación y este nuevo derecho de subordinación comunitaria. Así es. Vimos cómo el Mercosur avanza a pasitos lentos porque cada estado retiene su poder de veto y usa fórmulas detonantes, mientras que la Unión Europea avanza hasta tener una moneda única gracias a su maquinaria supranacional. Sí, y analizamos a fondo los motores de esa maquinaria, el efecto directo y la primacía. Y creo que lo que más me impactó es comprender que la grandeza de este sistema no se construyó solo en despachos elegantes donde firmaban el Tratado de Roma. No, claro que no. Se construyó en tribunales de pueblo, gracias a gente común. Exacto. Gracias a una empresa de camiones de Holanda invocando derechos contra su propio gobierno, o a ciudadanos como el señor Costa usando una factura de luz de unas pocas liras para alterar el equilibrio de poder de todo un continente. Y cerramos viendo esta sutil danza alemana del Solange y el diálogo interordinamental. Es que para quienes nos acompañaron en este análisis, entender esto no es un simple ejercicio académico para probar una materia. O sea, es adquirir los anteojos necesarios para ver cómo funciona el mundo real. Totalmente. Entender por qué podemos viajar sin fronteras, cómo fluye el comercio y cómo, ante abusos estatales, el ciudadano tiene herramientas internacionales para defenderse. Porque en definitiva, el derecho de la integración es la respuesta evolutiva de las naciones. Ceden parcelas de su poder a cambio de sobrevivir y prosperar frente a desafíos que son imposibles de enfrentar en soledad. Y fíjate que eso me lleva a un último pensamiento para dejarle a nuestra audiencia hoy. Volvamos por última vez a ese tablero de ajedrez del principio. Si hemos comprobado que los países modernos están dispuestos a ceder la primacía de sus constituciones y a redibujar sus fronteras legales en nombre de la economía en tiempos de relativa calma, ¿qué va a pasar cuando las futuras megacrisis globales golpeen la puerta en serio? Es una gran pregunta. O sea, pensemos en emergencias climáticas extremas que literalmente borren costas enteras, o en la irrupción incontrolable de inteligencias artificiales que superen cualquier jurisdicción local. Cuando la supervivencia de la humanidad requiera respuestas unificadas e inmediatas a nivel planetario, veremos la disolución final del Estado-nación para formar un único tablero supranacional global, o, por el contrario, vamos a presenciar un colapso impulsado por el pánico, donde los países se refugian en sus fórmulas detonantes y construyan fronteras amuralladas. Es un escenario bastante fuerte para reflexionar. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en la próxima.